Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las profundidades del universo del espectáculo. Hoy, como ya habrán anticipado por ese título tan intrigante, vamos a desentrañar un enigma que ha mantenido en vilo a las redes sociales y a los foros de fans más acérrimos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en los secretos que pueden esconder las visitas de nuestras estrellas favoritas a lugares que a priori parecen sacados de la nada? Pues prepárense porque hoy ponemos el foco en una figura que no necesita presentación, Aatay Ulusoy, y su misteriosa incursión en el pueblo de Serine y Sarkaya. Sí, han escuchado correctamente. El carismático actor que ha conquistado nuestros corazones con su talento y presencia escénica, y Serine, su colega, igualmente talentosa y objeto de muchas miradas, unidos por un pueblo que al parecer guarda más de lo que se ve a simple vista. Antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante y enigmático asunto, queremos recordarles, con la misma efusividad de siempre, que si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de asterisco suscribirse y, lo más importante, activen la asterisco campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros análisis pormenorizados, las últimas noticias exclusivas y, por supuesto, todos esos secretos que nos dedicamos a desvelar sobre el apasionante mundo del entretenimiento. Créannos, su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad y a mantener viva esta chispa de curiosidad que todos compartimos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El título de hoy es una declaración de intenciones. Aatay en el pueblo de Serine, el secreto que oculta su visita. Inmediatamente nuestras mentes se disparan, ¿verdad? La imagen de Aatay Ulusoy, uno de los actores turcos con mayor proyección y reconocimiento a nivel internacional, visitando un lugar tan específico como el pueblo asociado a Serine y Sarkaya, una de las actrices más deslumbrantes de su generación, no es algo que pase desapercibido. No estamos hablando de una escapada improvisada, de unas vacaciones exóticas en un destino desconocido. Estamos hablando de algo que trasciende lo casual. Algo que sin duda huele a planificación meticulosa, a un propósito subyacente y quizás, solo quizás, a un secreto muy bien guardado bajo llave. Para comprender la magnitud de este enigma, es fundamental que consideremos el contexto que rodea a estas dos figuras. Aatay y Serine son nombres que, si bien han compartido pantalla en proyectos que marcaron un antes y un después en la televisión turca, siempre han mantenido una línea profesional que a menudo se ve permeada por las especulaciones de una cercanía que va más allá de lo puramente laboral. Las redes sociales, ese hervidero incansable de teorías y rumores, han sido, como siempre, el epicentro de un debate apasionado. Una de las corrientes de pensamiento más fuertes apunta hacia la posibilidad de un asterisco nuevo proyecto inédito. Algo que aún no ha sido anunciado oficialmente y que los mantendría trabajando juntos en un entorno quizás más privado y experimental. Piénsenlo detenidamente, un actor de la talla y la trayectoria de Aatay Ulusoy no se mueve por capricho ni por impulso. Sus apariciones públicas y especialmente aquellas en lugares tan específicos y selectos, suelen estar intrínsecamente ligadas a compromisos profesionales de gran envergadura, a exploraciones exhaustivas de guiones, a reuniones estratégicas con directores y productores, o a la búsqueda de inspiración para futuros roles. Otra teoría, y es quizás la más recurrente y popular entre los seguidores más devotos, sugiere la posibilidad de un asterisco reencuentro significativo. Y ojo, no necesariamente en un sentido romántico, aunque esa puerta nunca se cierra del todo en el imaginario colectivo. Podría tratarse de un encuentro para discutir la viabilidad de futuras colaboraciones, para intercambiar ideas sobre la construcción de personajes complejos, o incluso, y esta es una idea que genera mucho entusiasmo, para explorar la posibilidad de retomar algún proyecto que quedó inconcluso o que ambos sienten que merece una segunda oportunidad. Ambos actores poseen carreras deslumbrantes y han demostrado una química en pantalla que ha cautivado a millones de espectadores. Sería por tanto completamente lógico y plausible pensar que deseen replicar esa magia que tanto impactó, o que alguna fuerza externa, un productor visionario, por ejemplo, haya percibido el potencial de esta dupla y los haya convocado para algo de gran magnitud. El hecho específico de que esta visita haya tenido lugar en su pueblo, el pueblo de Serine, añade una capa de intriga adicional que no podemos pasar por alto. ¿Fue una invitación personal y exclusiva? ¿Un lugar que guarda un significado especial para ella y que él, en un gesto de interés o curiosidad, quiso conocer de cerca?
Y es aquí donde la trama se torna más apasionante. ¿Qué secreto podría esconderse detrás de toda esta aparente discreción? Si la hipótesis de un nuevo proyecto fuera la correcta, la pregunta obligada es ¿por qué tanto secretismo? Las razones podrían ser múltiples. Una de las más evidentes es la de evitar la presión mediática desmedida. En el mundo del espectáculo, un anuncio prematuro puede generar expectativas inmanejables y saturar la información antes de que el proyecto esté listo para ser presentado al público. El secretismo permitiría que el anuncio sea oficial, controlado y lanzado en el momento oportuno, manteniendo la sorpresa y el factor de expectación hasta el último instante. O quizás, y esto es puramente especulativo de nuestra parte, estén trabajando en un proyecto que sea tan innovador, tan arriesgado, o tan profundamente personal para ambos, que necesite ser desarrollado en un ambiente de absoluta tranquilidad, concentración y confidencialidad. Un pueblo pequeño alejado del bullicio y la constante atención de la metrópoli de Estambul, podría ser el escenario idóneo para que ambos actores puedan concentrarse plenamente, encontrar la inspiración necesaria y dejar volar su creatividad sin las distracciones habituales. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que esta visita no esté estrictamente ligada a un compromiso profesional. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, la amistad entre colegas puede florecer de maneras inesperadas y sólidas. Quizás Atay, movido por un genuino interés en su compañera, quiso conocer mejor el lugar que vio nacer y crecer a Seriney, comprender un poco más su entorno, sus raíces, su esencia. Sería un gesto de acercamiento demostrar un interés sincero por su vida personal, un acto que sin duda fortalece cualquier relación y, quién sabe, podría abrir puertas a futuras oportunidades, tanto personales como profesionales. En el ámbito del estrellato, donde las vidas son tan expuestas y analizadas, los momentos de intimidad, de conexión genuina y de comprensión mutua adquieren un valor incalculable. Otro ángulo que merece ser explorado es la influencia del círculo íntimo de Seriney. Si ella mantiene un vínculo profundo y afectuoso con su pueblo, es natural que haya compartido esa conexión especial con Atay, y él, en un gesto de reciprocidad y aprecio, haya decidido visitarlo. A veces son los gestos más sencillos, los más aparentemente insignificantes, los que terminan diciendo más sobre las personas. Imaginen la escena: a Atay, habituado a las luces deslumbrantes de los escenarios, a la intensidad de los sets de filmación y al ritmo frenético de la vida en la gran ciudad, explorando las calles apacibles de un pueblo, interactuando con la gente local, quizás compartiendo una taza de té en una plaza soleada. Esta experiencia le proporcionaría una perspectiva diferente, una dosis de autenticidad y realidad que a menudo se diluye en el glamuroso, pero a veces ilusorio, mundo del estrellato. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad, cada vez más latente, de que este secreto esté relacionado con algún evento personal de Seriney. Un evento que requirió discreción, apoyo y la presencia de personas de confianza. Podría ser una celebración familiar íntima, un evento benéfico en el que ella participa activamente, o incluso algo de índole más delicada que prefirieron mantener alejado del ojo público. Los actores, a pesar de su fama y exposición mediática, son también seres humanos con vidas privadas, momentos importantes que desean compartir con aquellos en quienes confían plenamente. La visita de Atay podría ser una muestra de lealtad, de apoyo incondicional en un momento crucial para Seriney. Ahora es el momento de analizar las posibles implicaciones de esta visita. Si esta incursión en el pueblo de Seriney está vinculada a un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, podría marcar el inicio de una nueva era para ambos actores. Podrían estar explorando géneros artísticos diferentes, asumiendo roles más desafiantes y arriesgados, o incluso embarcándose en una aventura creativa que revolucione la industria. Si por el contrario la conexión es más personal, podría ser un indicio de una amistad que se ha fortalecido considerablemente o, quién sabe, el preludio de una relación que aún no ha sido desvelada al escrutinio público. Lo que es indudable es que cualquier movimiento de figuras de la talla de Atay y Seriney atrae la atención de manera exponencial, y este misterio en particular solo aviva aún más la expectativa y la curiosidad. Hemos estado rastreando incansablemente las pocas pistas que han emergido en el vasto océano de las redes sociales. Si bien la información concreta es escasa, la especulación, en cambio, es abundante y desbordante. Los fans, con su agudeza característica, están analizando cada fotografía filtrada, cada comentario críptico, cada coincidencia temporal. Y es que cuando dos figuras tan prominentes y admiradas se mueven juntas en aparente secreto, la curiosidad se vuelve casi irresistible.
La imagen mental de Aatay Ulusoy en un entorno tan específico y personal como el pueblo de Sereni, lejos de los habituales focos de atención y las alfombras rojas, es una imagen poderosa. Nos obliga a preguntarnos qué fue lo que lo atrajo a ese lugar, qué descubrió durante su estancia, qué tipo de conexiones forjó. Es crucial recordar, y queremos enfatizar esto, que hasta que no exista una confirmación oficial por parte de los involucrados o sus representantes, todo lo que estamos debatiendo hoy son teorías y especulaciones. Sin embargo, es precisamente en ese espacio de incertidumbre, en esa libertad para imaginar y teorizar, donde reside gran parte del encanto de estas situaciones. Nos permite crear nuestras propias narrativas, imaginar escenarios y mantener viva la emoción del descubrimiento, esa adrenalina que solo el mundo del espectáculo es capaz de generar. El universo del entretenimiento está plagado de momentos inesperados, de giros argumentales que ni los mejores guionistas podrían prever, y a veces, los secretos mejor guardados son aquellos que, con el tiempo, se revelan de las maneras más sorprendentes y gratificantes. Hemos repasado las principales hipótesis que circulan en el ambiente, un nuevo proyecto secreto que promete revolucionar el panorama audiovisual, un reencuentro significativo enfocado en la exploración de futuras colaboraciones artísticas, un amistad que se fortalece a pasos agigantados, o un evento personal íntimo que requirió discreción y el apoyo de personas cercanas. Cada una de estas posibilidades, con su propio matiz y su propio misterio, abre un abanico de interrogantes fascinantes. ¿Será un drama intenso y desgarrador que nos robará el aliento? ¿Una comedia romántica que nos hará suspirar? O quizás algo completamente diferente, una propuesta artística que nos dejará a todos boquiabiertos y sin palabras. El hecho de que la visita haya tenido lugar en el pueblo de Sereni, un lugar intrínsecamente conectado con su historia personal, añade un toque de intimidad y cercanía a la misteriosa aparición de Aatay, haciendo que el enigma sea aún más cautivador. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis profundo y detallado de hoy. Ha sido un verdadero placer desentrañar este intrigante misterio junto a ustedes, compartiendo teorías y abriendo nuestras mentes a las infinitas posibilidades que este universo nos ofrece. Ahora, la pregunta del millón, la que realmente nos interesa a nosotros como creadores de contenido y a ustedes como público apasionado, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál creen que sea el verdadero secreto detrás de la visita de Aatay al pueblo de Sereni? Nos encantaría, de verdad, leer sus teorías más audaces, sus interpretaciones más perspicaces y sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan con nosotros todo lo que piensan, nos encanta interactuar con nuestra comunidad y conocer su valiosa perspectiva. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos creándolo, y desean ver más contenido similar, lleno de análisis, secretos y primicias del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que compartan esta pasión por el cine y la televisión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y es lo que nos permite seguir invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo en crear los vídeos que tanto les gustan y les informan. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos por desvelar y más análisis apasionantes del maravilloso mundo del espectáculo. Hasta pronto, queridos amantes del entretenimiento.